Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña la maestra en ingeniería Nina Casas Busic y el ingeniero Rigoberto Torres en nuestras pláticas en colaboración con Gerdau Corsa. Les damos la más cordial bienvenida. Arquitecto Manuel, si nos quieres dar la semblanza, por favor. Ok, aquí voy a dar la semblanza de la maestra en ingeniería. Nina Casas Gusic es arquitecta de maestría en ingeniería civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrolló su tesis de maestría en el Instituto de Ingeniería de la UNAM con el ensayo en mesa vibradora de un edificio a escala de 5 niveles de mampostería confinada. La investigación recibió el Premio Internacional de Artículo Sobresaliente durante la North American Masonry Conference, celebrada en junio del 2019 en Utah, Estados Unidos. Desarrolló 2 estancias de investigación científica en ingeniería estructural en el 2010 y 2011, becada por la Academia Mexicana de Ciencias. Fue creadora del nacional en el primer y tercer concurso interuniversitario de modelación y análisis estructural en el año 2012 y 2013, y ganó el premio a la excelencia del servicio social y práctica profesional de la Facultad de Arquitectura en el 2012. Trabajó años en el CAFEL Ingeniería, participando en más de 60 proyectos estructurales. Actualmente se desempeña de forma independiente en Casas Gusic, donde realiza consultoría en ingeniería estructural. Le damos la bienvenida a la maestra en ingeniería Nina Casas Gusic y nos va a apoyar el ingeniero Rigoberto Torres con la introducción de Gerdau Corsa. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias, arquitecto Manuel. Muy buenas tardes, arquitecta Edna, arquitecta Brenda y maestra de ingeniería Nina Casas. Antes de iniciar la presentación del tema que hoy nos trae, les voy a dar una presentación rápida de Gerdau Corsa. Por favor, me comentan si ven la presentación. Sí, está Gracias. adelante. Pues sí, digo, ya llevamos varias charlas estando aquí con ustedes. Yo creo que nos ubican, nosotros como empresa, pues estamos con una de nuestras plantas en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Es nuestra planta más grande que tenemos. Esta planta está dedicada a la fabricación o producción de perfiles estructurales. Pues sin embargo, la empresa como tal ya tiene una presencia de más de 120 años en el medio siderúrgico. La empresa inició operaciones en Brasil y a lo largo de los años pues se extendió a prácticamente toda América. El día de hoy la operación aporta al mercado del acero más de 21 millones de toneladas. Tenemos presencia en más de 10 países y aquí en México la operación está en 3 plantas productoras de acero. Como les decía, la planta más grande está en Ciudad Sagún. Y algo que les quiero comentar es que nosotros, aparte de, bueno, somos productores de acero, pero también somos de los principales recicladores de chatarra en Latinoamérica. ¿Cómo es que logramos esto? Pues aquí en México la empresa tiene 7 unidades de proceso y de recolección de chatarra, y mediante este sistema de gestión es que nosotros podemos ofrecer a ustedes productos sustentables. Todos estos 6 procesos que inician con el reciclado, con el uso de gas natural, con el compromiso ambiental y social, el reciclado del agua que usamos, el control de todo el sistema de humos que se generan al ambiente, y con un actuar ético y responsable aquí en México, pues todo esto aunado al tema de plantas certificadas, ya sea en ISO 45001, la 14001, ISO 9001, nos permiten hoy en día tener este documento que nosotros conocemos como el EPD, que es una declaración ambiental de producto en el cual se muestra de manera global todo el proceso o ciclo de vida de nuestros productos. ¿Cuáles productos son los que nosotros comercializamos? Pues es la varilla corrugada, ya sea en grados 42, 52 o 56. Los perfiles comerciales, llamamos estos a los ángulos, soleras, cuadrados, redondos o canales.
y los perfiles estructurales, que como les decía, pues es lo que hacemos aquí en Plantas de Ciudad Sagún, y pues son principalmente las secciones IR que van de 4 hasta 24 pulgadas en peralte. Todos estos productos, como les decía, si ustedes quieren obtener esta declaración ambiental de producto, pueden entrar a nuestra página de internet y ahí pueden descargar y conocer cómo es el comportamiento del ciclo de vida del mismo producto. Otra de las líneas de productos que nosotros tenemos son la tabla estaca. Esta tabla estaca en tipo Z, que se ocupa para protecciones marginales o obras de contención subterránea, como son estacionamientos subterráneos o pasos a desnivel. Recordarles también que nosotros, como área de desarrollo de mercado y asistencia técnica, además de apoyar y acompañar en este tipo de actividades, de charlas con ustedes, también traemos este programa de conversión de proyectos en el cual pues podemos apoyarles desde lo que es información técnica, tanto de nuestros productos como de procesos constructivos, todo el concepto de asesorías en etapas de anteproyecto para cimentación y estructura. Apoyamos con estudios de factibilidad para ver qué tan viable o no es hacer un proyecto en acero, y todo este estudio a ustedes no les genera ningún costo. Nosotros lo hacemos con despachos de ingeniería, los cuales nos ayudan, y pues todo el costo de este servicio nosotros lo cubrimos. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Pues de alguna manera apoyar los proyectos. En muchos casos nosotros llamamos como soluciones innovadoras que permitan hacer viable proyectos de construirse en acero. Así también, para lograrlo, pues tenemos que generar esta vinculación con la cadena de distribuidores. Quizá muchas ocasiones se les da la propuesta en acero y el siguiente paso es cómo consigo el material, quién me lo puede hacer. Pues nosotros, al tener una red de distribuidores como aliados, pues con ellos podemos hacer esta sinergia y presentar propuestas viables en lo que respecta al tema comercial, así también con la sinergia con fabricantes. Muchas veces los proyectos no solamente quedan en temas del acero. Si ustedes lo requieren, pues tenemos también sinergia con empresas para el tema de recubrimientos, algunos anclajes y demás necesidades que vayan surgiendo durante el desarrollo de los proyectos. Hemos hecho proyectos de optimización, como el que les muestro aquí, que fue un edificio que en su propuesta inicial pues requería alrededor de 600 toneladas, y ya en la propuesta de optimización se tuvo un ahorro de 70 toneladas. Entonces es parte de lo que nosotros buscamos al momento de presentarles una propuesta. Este otro caso es para el tema de cimentación. Aquí, más que una innovación en cuestión de solución técnica, fue también en el tema del proceso constructivo. Al ser un proyecto en una zona urbana muy congestionada como es la Ciudad de México, sobre el viaducto Miguel Alemán, pues el proceso constructivo para la cimentación fue un tema importante a considerar al momento que se tomó la decisión de iniciar el proyecto. Entonces se hizo la propuesta con pilotes de acero, se presentó y fue aceptada la misma por estas ventajas que les comento. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues toda esta información, en su mayoría tratamos de documentarla. Hay muchos casos, a lo mejor a ustedes les parezca nuevo, sobre todo el tema de cimentaciones con elementos de acero. Entonces lo que hacemos pues es, junto con demás artículos para el tema de estructura, documentar todo esto que nosotros venimos generando, y esta información pues está disponible para ustedes con ingresar a nuestra página de internet. Ahí ustedes pueden descargar todos los artículos que están en formato en PDF, y consultarlos las veces que quieran. Y de igual manera, nosotros cada viernes tenemos nuestra sesión, un webinar que hemos llamado Viernes del Acero, donde buscamos transmitir toda esta información que vamos generando de la mano, obviamente, de los expertos, como el día de hoy que nos acompaña la ingeniera Nina Casas. Pues así viernes a viernes tratamos de generar este vínculo con ustedes a través de nuestro webinar, que es de los Viernes del Acero. Y de manera quincenal estamos transmitiendo también nosotros un podcast
que de igual manera pues, es con gente del medio de la construcción, de arquitectura, de la fabricación y del análisis de estructuras de acero. Pues bien, de mi parte sería todo. Cualquier necesidad, duda que ustedes tengan con respecto a información, alguna asesoría en proyectos, estos son los datos de contacto del equipo de desarrollo de mercado y asistencia técnica. Su servidor Rigoberto Torres, ahí está en mi correo electrónico, el número de teléfono. Y para cualquier cosa, pues igual si quieren o tienen alguna duda ahorita en específico, a través del chat podemos revisarla y de cualquier manera, pues estaré acompañando ahorita la sesión. Pues muchísimas gracias y ahora sí entramos de lleno al tema que nos trae el día de hoy. Gracias y buena tarde. Muchas gracias, Inge. Le voy a pasar el mando a la maestra en ingeniería, Nina Casas, por favor, para que podamos iniciar con la charla del acero como expresión en la arquitectura. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al colegio y a Gerdau Corsa por la invitación. Yo les quiero presentar esta conferencia que se llama El acero como expresión en la arquitectura. Y un poco el contenido que vamos a ver, pues es antecedentes, uso del hierro como elemento arquitectónico. Vamos a ver un poco del siglo XX y del siglo XXI. Del siglo XX vamos a hablar sobre las vanguardias modernas, la geometría emergente, las cáscaras de forma libre, cómo pasaron a ser las estructuras de lineales a bidimensionales y tridimensionales, hablar un poco de la historia de las estructuras reticulares espaciales y hablar sobre cómo se ha dado la solución a la estética de la arquitectura del siglo XXI con los cascarones de forma libre como tipología estructural y finalmente el sistema Diagris como solución envolvente. Y un poco como introducción, con estos antecedentes históricos que tenemos que conocer antes de seguir adelante. Perdón, ahí está. Primero vamos a hablar sobre las primeras ideologías racionalistas que hubo. Recordemos que con la revolución industrial se intensificó la actividad constructiva de las ciudades industriales y entonces se requiere una nueva manera de construir con nuevos materiales y con nuevos métodos constructivos. Y fue entonces cuando el hierro empezó a ser el nuevo material con el que se iba a construir esta nueva arquitectura. Y hubo un cambio de pensamiento en donde se separó un poco el diseño de la técnica. Podemos hablar del hollow blade, que es una... Es que no sé cómo quitar esta cajita de aquí. Ahorita un segundo. A ver. Ok, ya. La cúpula hollow blade es una estructura de Francia de 1811 que fue un ejemplo de búsqueda entre forma y utilidad. Y aquí fue, digamos, una de las primeras veces, fue en 1811, cuando se utilizó una integración entre la estética y la técnica, porque se tenía que resolver de manera técnica, cubrir esta cúpula con pues, con grandes claros que tenían que ser estructuras muy ligeras, metálicas. Y entonces aquí se cambió de seleccionar la madera como elemento estructural a un elemento muy ligero de hierro y una superficie acristalada. Bueno, hablando un poquito de hollow blade, pues es una estructura que es la que vemos en esta imagen que vemos aquí a la derecha, que en 1767 se completó esta obra, que en realidad iba a ser como la sala de cereales y harina, y se hizo arriba una cúpula de madera en 1783, pero a inicios del siglo XIX se destruyó a causa de un incendio, que esto era algo muy común que sucedía en donde se destruían pues, gran parte de las estructuras a causa de incendios. Y entonces en 1811 se decidió construir esta cúpula de hierro que vemos aquí y se convirtió entonces el edificio en bolsa de comercio. Todo el diámetro tiene 39 metros y tiene, a partir de 1838, se incorporaron unas láminas de cobre
más bien eran unas láminas de cobre que se sustituyeron por vidrio, y entonces se logró por primera vez tener esta gran cúpula de hierro sobre esta gran sala de cereales. También tenemos otro ejemplo, que es la exposición en la ciudad de Nizhny Novgorod de 16 metros de altura en Rusia de 1896, que tenía 25 metros de diámetro la membrana. Y aquí fue, digamos, de las primeras veces en donde se empezó a utilizar las membranas flexibles para cubrir grandes áreas. Y fue una estructura que se demolió en 1980, pero logró cubrir, gracias al uso del hierro y las membranas flexibles, una superficie aproximada de 20.000 metros cuadrados. Y bueno, en estos antecedentes históricos llegamos a finales del siglo XIX, principios del XX, que fue cuando surgieron los grandes rascacielos. Los grandes rascacielos de ese entonces, pues en realidad tenían 10, 12 niveles, y surgieron específicamente en la ciudad de Chicago por un evento trágico que fue el Gran Incendio de Chicago de 1871, en donde se destruyó prácticamente toda la ciudad. Y entonces los desarrolladores pensaron en una nueva forma de construir. Como los terrenos ya tenían muy alzados los precios, pues entonces empezó a decidir construir en altura. Con esto, pues fue posible construir los primeros rascacielos, aunado a utilizar los primeros sistemas estructurales de marcos rígidos de acero. Y pues, por supuesto, con la invención del elevador, pues fue posible esta nueva forma de construir. Y en este siglo XIX, también, además del nacimiento de los grandes rascacielos, surgieron las grandes exposiciones universales, que lo que pretendían era presentar al mundo cómo eran las nuevas estructuras resultado de la revolución industrial con el nuevo material que estaba en boga, que era el hierro. Y tenemos este ejemplo de la Galería de Máquinas de Duterte y Contamine, que es un sistema triarticulado, y decimos triarticulado porque tiene la base articulada de un lado, del otro lado y en la cumbrera. ¿Y qué significa que tengamos un marco triarticulado? Pues significa que no vamos a generar momentos flexionantes en la base ni en la cumbrera, y que estas armaduras van a trabajar únicamente a carga axial, es decir, los miembros solo van a trabajar a tensión y a compresión. ¿Y qué se logra con esto? Pues que todos los elementos que componen la armadura pues sean mucho más esbeltos de lo que serían si tuviéramos empotramientos en la cumbrera y en la base. Aquí pues se empezó a hacer por primera vez esta flexibilidad y transparencia de las estructuras metálicas, y llegamos entonces a la arquitectura del siglo XX. Y bueno, dentro de la arquitectura del siglo XX tenemos la geometría emergente, que Bruno Sevi en 1980 describía de la siguiente manera. Él decía, las teorías visuales involucran a los arquitectos porque la pintura, la escultura, hacen girar sus argumentaciones en torno a líneas, planos, superficies, volúmenes, espacios, en categorías que hasta entonces parecían características de la comunicación arquitectónica. Esto quiere decir que en la arquitectura pues se pensaba que se utilizaban estos planos y geometrías, formas geométricas, pero en realidad se empezaron a incorporar a las artes visuales en estas vanguardias artísticas que surgieron en el siglo XX. Y con este nacimiento del nuevo siglo, entonces surgieron nuevas ideologías en la forma de cómo se iba a expresar las vanguardias artísticas y también la arquitectura, con el uso de unas nuevas geometrías. En este caso, dentro de las vanguardias del siglo XX, podemos mencionar el funcionalismo, el neoplasticismo, el constructivismo ruso, el expresionismo, el futurismo. Ahorita vamos a hablar específicamente de las vanguardias del siglo XX que atañen a la arquitectura. Y vamos a hablar de otras 5 nada más, que me gustaría primero como mencionar las características principales y algunos ejemplos de estas vanguardias en la arquitectura, de estas primeras 5. Y hablando específicamente del funcionalismo, pues el funcionalismo digamos que es parte del nacimiento del movimiento moderno,
el funcionalismo nació entre los años 30 y 60 del siglo XX, principalmente en Alemania y Escandinavia, en Europa. Y lo que buscaba el funcionalismo es, como su nombre lo dice, que la forma siga la función y utilizando siempre formas geométricas primarias de la manera más sencilla posible y que no existan ornamentos o elementos que no sirvan precisamente a la función de la arquitectura y de la estructura. Algunos ejemplos que podemos tener, pues fue Louis Sullivan, que fue un arquitecto de la Escuela de Chicago, que la Escuela de Chicago es precisamente este movimiento que comentaba hace un momento, en donde surgieron los primeros rascacielos precisamente en la ciudad de Chicago, y a ese movimiento se la llamó Escuela de Chicago, y uno de sus exponentes fue Louis Sullivan y Dartmouth Adler también, en donde ellos decían que la forma sigue a la función. Entonces, toda la distribución de los espacios y otras características debían decidirse a partir de la función del edificio. Tenemos como ejemplo esta estructura de Alvar Aalto, que es la Universidad Tecnológica de Helsinki. Tenemos también dentro del funcionalismo la Ville Savoie en Francia de 1929, de Le Corbusier, en donde se cumplen los 5 puntos de la nueva arquitectura que expuso en su libro que se llamaba Hacia una nueva arquitectura, en donde se decía que en el funcionalismo tenían que utilizarse, como decíamos, geometrías elementales que fueran cubos, cilindros, pirámides, prismas. Y los 5 puntos de esta nueva arquitectura que seguía al funcionalismo del siglo XX era utilizar pilotes, que en este caso no nos referimos a los pilotes como de cimentación, sino más bien nos referimos a estas columnas que tenemos aquí, que están en planta baja. También tenemos la idea de que tengamos una quinta fachada, que sea el techo jardín, la planta libre. Estas columnas que están en la planta baja permiten una distribución libre del espacio, de tal forma que solo tengamos las columnas muy esbeltas y los muros no sean de carga, sino sean divisorios y puedan moverse o eliminarse o replantear su ubicación para que tengamos más flexibilidad espacial. También la ventana corrida horizontal que pasa por enfrente del paño de las columnas y por lo tanto se forma una fachada libre. Estos fueron algunos de los puntos que se trataron dentro de esta vanguardia del funcionalismo. Y tenemos el pabellón de Mies van der Rohe, que este es un pabellón, pues digamos, muy importante, muy famoso, en donde hay una presencia de dinamismo y como podemos ver en la planta, pues es una planta muy simple, que consiste en una geometría rectilínea en donde tenemos elementos ortogonales entre sí y tenemos unas columnas de planta cruciforme de acero. Y en este caso, dentro de este movimiento moderno, se optaba siempre por utilizar pocos materiales y estos materiales pues eran cristal, acero. En muy pocas ocasiones se utilizaba concreto, pero también el concreto fue parte del movimiento moderno. Y en este caso, de este pabellón, se utilizó el mármol dentro de los muros que vemos aquí. Y tiene un poco como base esta idea de la arquitectura japonesa que llevó después al neoplasticismo. El neoplasticismo fue una corriente también del siglo XX que tuvo como base Holanda. Y podemos ver aquí el ejemplo de esta casa, que es la casa Rietveld, que está en Holanda, de Gerrit Rietveld. Este movimiento empezó en la década de los años 20 y la característica principal pues eran estructuras que fueran muy ligeras, que fueran transparentes también, plantas abiertas en donde desaparecieran estas subdivisiones y quedaran plantas, digamos, con claros grandes. Y aquí no existía, digamos, una simetría completa en fachada, sino que se superponían varios planos.
Y también estos planos tenían los colores primarios y esto tiene que ver un poco con la inspiración que tuvo el movimiento neoplasticista en Piet Mondrian y sus pinturas de los años 30. Y el neoplasticismo, pues es un término con el que Piet Mondrian denominaba en 1917 a este estilo de un grupo que se llamaba Grupo de Stil, que se llama Estilo, que era una alianza entre arquitectos, artistas, diseñadores. Y entonces, pues esta casa, pues fue, digamos, una unión con Theo van Doesburg y podemos ver aquí con Theo van Doesburg esta casa, la Maison Artiste, que podemos ver que es como si fuera una pintura de Piet Mondrian, pero tridimensional, y es lo que podemos ver aquí, ¿no? Los planos se superponen en diferentes paños y utilizamos los colores primarios, y es una estructura, digamos, muy simple. Este fue un proyecto que se expuso en la exposición Rosenberg en París, y consiste en tener estas columnas metálicas y unos cerramientos de cristal con algunos paneles que van teniendo diferentes ubicaciones y alturas. Tenemos también al constructivismo como parte de estos movimientos de arquitectura y de arte del siglo XX, en donde este movimiento nació en la URSS en un periodo de entre los años 20 a 30, y las características principales es que era un movimiento revolucionario en donde era bastante abstracto y se revocaba al mundo industrial. Lo más importante de este movimiento es que tenía que atender las problemáticas sociales y para ello se tenían que hacer nuevos tipos de edificios y de arquitectura. El constructivismo lo que buscaba era una fusión radical entre el arte, la industria y la tecnología para poder crear este nuevo lenguaje visual. Y también el constructivismo era un movimiento que tenía que reflejar todas estas ideas de la revolución de la URSS en este momento. Y un ejemplo que se realizó en este movimiento fue el Monumento a la Tercera Internacional Comunista de Vladimir Tatlin de 1919. Recordemos que a partir de 1917 pues hubo un gran crecimiento después de la gran revolución socialista y se empezó a otorgar, como ya dijimos, mucha mayor importancia a la función del edificio que a la estética. Y empezamos entonces a construir con estas geometrías que eran muy funcionales. Y llegamos entonces a este otro movimiento, que es el expresionismo, que el expresionismo pues también podemos hablar de él en la pintura, que tiene que ver con esta manera en la que lo más importante es que el artista exprese en la obra lo que está sintiendo, sin importar tanto como el resultado final de la obra, sino más bien que la obra sea un proceso en el que uno exprese todo lo que tiene adentro, ¿no? Y por eso se le llama expresionismo. En el caso de la arquitectura específicamente, pues surgió en Alemania y en Holanda en un periodo de entre 1910 y 1920. Y también lo que quería demostrar este movimiento pues es tener pues unos edificios que fueran modernos, donde se utilizaran materiales que fueran muy monolíticos, de hecho son como estructuras muy, muy masivas, y también tenían como base estas formas biomórficas que tenían también algunas curvas, como lo que vemos aquí, algunas ventanas que eran un poco más pequeñas, no eran estas superficies acristaladas tan grandes, y se utilizaba el concreto, el tabique, el acero y el cristal, como vemos aquí. Este es un ejemplo de expresionismo en la arquitectura, que es este ejemplo de Rudolf Steiner de 1923. Y también tenemos este ejemplo de la Torre de Einstein de 1924, en donde se buscaba la expresión de los sentimientos del autor, como habíamos comentado, y Erich Mendelsohn le llamaba a este lenguaje arquitectónico la dinámica funcional. No se dejaba a un lado el funcionalismo dentro de la arquitectura, pero sí, digamos, tenía estas formas mucho más orgánicas o dinámicas.
También tenía estas formas que eran continuas, que daban la vuelta a la fachada. Y este edificio en particular, pues como podemos ver aquí, es un laboratorio que tiene un telescopio aquí en la cúspide del último nivel. Y llegamos entonces al movimiento del futurismo, que el movimiento del futurismo, digamos que fue un movimiento más utópico y que no necesariamente muchas de estas obras se llevaron a cabo. Digamos que es un boceto, Casa Granidet, de 1914, en donde en 1909 en adelante surgió esta como manifiesto futurista, en donde se planteaba que todas las sociedades tenían que ser encaminadas a ser sociedades más utópicas. Y entonces empezaron a pensar todas estas personas cómo sería el advenimiento de las nuevas ciudades y cómo se podían combinar los diferentes materiales y hacer estas ciudades utopía. Para ello, para lograrlo, se necesitaba pues replantear la forma de construir, se necesitaba incorporar el diseño con acero como sistema estructural y poder tener estructuras que fueran más simplificadas constructivamente y más ligeras. Y siguiendo entonces con estas vanguardias del siglo XX, podemos hablar también del metabolismo, del high-tech, del deconstructivismo, del racionalismo expresivo y del contextualismo. Hablando específicamente del metabolismo, que tenemos estos grandes ejemplos que vemos aquí, pues el metabolismo, este sería un edificio que representa esta vanguardia, que es el Centro de Prensa y Difusión, que está en Japón de 1967, y este es un movimiento que surgió, digamos, después de la primera mitad del siglo XX, a partir de los años 50, 60, que fue un movimiento japonés formado principalmente por Kenzo Tange, influenciado por Le Corbusier y por la tradición japonesa. En este caso, lo que se tenía que tomar en cuenta es que la arquitectura es un ser vivo que tiene que crecer orgánicamente al tiempo que crecen sus habitantes y su forma de vivir también el espacio. Entonces, esto tiene como base el movimiento Archigram y para poder crecer orgánicamente tenemos estos módulos que vemos aquí que se incorporan y digamos que nacen como si fuera un parásito y que se van multiplicando, ¿no? Todo esto llevó al nacimiento de este movimiento que se llamó high-tech, que el movimiento high-tech pues en realidad tuvo ya su crecimiento a partir de los años 70 y el movimiento high-tech fue realmente un resultado de la innovación científica y tecnológica después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, los principios fundamentales del high-tech son pues siempre hacer uso de la razón, exponer las estructuras y las instalaciones, no esconderlas, sino que sean parte de la estética industrial que tiene este lenguaje. Y al ser expuestas la estructura y las instalaciones, pues se tienen que atender de manera muy cuidadosa todos los elementos de detalle, ¿no? Se tiene que dar preferencia por objetos industriales y algunos exponentes pues son Renzo Piano, Norman Foster, Richard Rogers, Michael Hopkins. Y entonces tenemos estos ejemplos en donde la estructura es parte fundamental de la arquitectura y es incluso la estructura es la estética de la misma arquitectura y es la solución a los problemas, ¿no? Este es el ejemplo de la Giovanni and Marella Agnelli Art Gallery de Renzo Piano del 2002, en donde podemos ver cómo pues es un edificio que está en la planta baja y arriba nace este gran cuerpo que soporta en voladizo, diría yo que es como un doble voladizo, que soporta una cubierta muy ligera aquí y es una arquitectura pues muy interesante. Y ya hablamos del constructivismo y tiene digamos una contraparte que es el deconstructivismo, en el cual aquí podríamos mencionar a muchos arquitectos. En este caso podemos hablar específicamente de este edificio que es el Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry, que está en Los Ángeles del 2003.
Este fue un movimiento, estamos yendo como en orden cronológico de estos movimientos del siglo XX. Este, pues, nació principalmente a partir de los años 80 y se caracteriza por la fragmentación. En este caso, se utilizan geometrías que no son euclidianas y esto quiere decir que necesitan como sistemas computarizados más avanzados para poder generar los planos, para poder también diseñar la estructura y finalmente también, pues, para poderlo construir, ¿no? En este caso, pues se distorsionan los elementos de la fachada. Aquí tenemos en este ejemplo la casa de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, en donde tenemos esta fachada que tiene este dinamismo y estas curvas. Y pues aquí lo que se quiere es liberar a la arquitectura de la pureza de la forma, ¿no? Entonces, esto iría un poco en contra de los principios del funcionalismo que vimos hace un momento, porque aquí todo el diseño no es lineal y tiene mucha más complejidad constructiva, estructural e incluso arquitectónica para resolver algunos detalles. En este caso, pues se hizo con láminas que al inicio eran brillantes, como estas chapas de aluminio, y eran como brillantes y lo que causaban era esta como radiación de calor en los derredores. Y la gente que se estacionaba aquí o que caminaba por aquí decía que estas chapas de acero lo que hacían era como irradiarles una cantidad de calor y de temperatura muy importante y entonces pues decidieron terminar como dándole este acabado mate a la fachada. Y llegamos entonces al racionalismo expresivo, que el racionalismo expresivo ya utiliza geometrías bastante complejas. Aquí estamos hablando pues entre los años 80, 90 y ya los 2000, ¿no? Aquí les pongo como ejemplo este estadio de Pekín, de Gerson y de Meuron, que es una estructura bastante grande, en donde se utilizan, por supuesto, para poder lograr estas geometrías tan complejas, pues sistemas computarizados avanzados. Y generalmente en este movimiento no hay una relación muy clara entre el contexto natural existente y el proyecto arquitectónico. ¿Por qué? Porque lo que se busca en este movimiento es generar más bien como obras que sean muy icónicas, como hitos arquitectónicos, precisamente como este estadio, que son muestra como del capitalismo avanzado de cada uno de estos sitios. Y con ello podemos compararlo y contrastarlo con el movimiento del contextualismo, que como su nombre lo dice, sí toma mucho en cuenta el contexto en el que está situado y digamos que sería un poco contrario al racionalismo expresivo del que estábamos hablando en este momento, ¿no? El contextualismo pues tiene como base precisamente tomar en cuenta siempre el contexto no solo físico, sino también el contexto histórico donde está situada una estructura, de tal forma que el edificio tenga como un orden mucho más armónico con su entorno y que no sea una pieza aislada, que no sea este hito arquitectónico independiente y aislado, sino que sí tenga esta preocupación de la cultura del lugar, donde se respete el entorno y generalmente pues tiene una tipología más clásica. Y uno de los exponentes es Aldo Rossi con este edificio que es el cementerio de San Cataldo de 1978. Y podemos hablar entonces, dentro de este recorrido histórico, que ya estamos en el siglo XX, podemos hablar de las cáscaras de forma libre. En realidad, los cascarones y las cáscaras de forma libre surgieron en el siglo XX, pero tienen como base geometrías mucho más antiguas. Un ejemplo de esto es este edificio de 1958, que es la cúpula central de la presa Grandval de Stéphane de Chouteau, que él era pionero en conexiones nodales. Y entonces él fue de los primeros que intentaba simplificar las estructuras mediante la reducción de los elementos que la constituyen.
Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la ideología de Buckminster-Fuller, en donde se utilizan sistemas tubulares tridimensionales que utilizan la triangulación o los elementos hexagonales o octogonales como solución de una retícula que cuando se convierte en un domo va a cubrir los mayores volúmenes posibles utilizando la menor cantidad de material. En este caso, pues la mayoría de estas estructuras se resuelven con elementos que están soldados entre sí, que son elementos muy esbeltos y que con esta triangulación pues logran tener claros muy grandes y generalmente son estructuras muy ligeras. Estas soluciones, además de ser económicas, porque son de bajo peso, son muy rápidas de ejecutar. Tenemos este ejemplo, que es el Dome of Discovery, de Tubbs, Kerensky y Roberts en Londres de 1951, que es una estructura interesante que se expuso para la Feria Británica de 1951 y se requirieron varias investigaciones y estudios experimentales para poder hacer esto, ya que no se sabía completamente cómo es que iba a funcionar la estructura. Y el concepto era tener esta cúpula circular de aluminio apoyada en una celosía tipo Warren. Estas no les podríamos llamar como columnas. Digo, sí son unas columnas, pero en realidad es una armadura, porque vienen todas unidas así. Digamos que es una armadura perimetral que soporta esta gran cúpula. Y estas armaduras que no tienen los elementos verticales, que se les llama montantes, entonces las llamaremos armaduras tipo Warren. En este caso, la armadura tipo Warren, pues está compuesta por una sección variable en donde tenemos los dos apoyos articulados, como pueden ver aquí, se reduce mucho el apoyo en el remate y en el desplante, y tiene 105 metros de diámetro y 28 metros de altura. Y lo interesante de esta estructura, que además pues, estamos hablando de mitades del siglo XX, es que se completó únicamente en 29 semanas la construcción. Entonces fue muy rápido y pueden ver la escala humana aquí, que realmente es una estructura muy grande, ¿no? Tenemos entonces las estructuras tridimensionales y aquí es donde empezó este concepto de cambiar la idea de tener una estructura plana y cambiarla a una estructura tridimensional. Y para ello se empezaron a diseñar y a investigar cómo funcionan las vigas en celosía, a las que podemos llamar armaduras, que iniciaron en la primera mitad del siglo XIX y se utilizaban principalmente en puentes. Aquí el concepto principal es la triangulación de los elementos para minimizar las deformaciones. Aquí tenemos la celosía tipo Long, que es esta que vemos aquí, de 1835, donde tenemos una cuerda inferior y una cuerda superior unidas mediante montantes y están arriostradas por estas diagonales dobles. En este caso, Stephen Long se dio cuenta que dejando el alma abierta, el alma libre, pues se podía tener pues una eficiencia estructural bastante grande, ¿no? Y entonces William Howe fue quien experimentó con esta armadura que se llama armadura tipo Howe, precisamente cada una de las armaduras tiene el nombre de quien la diseñó, y esta es de 1840, y aquí lo que se experimentó fue eliminar la mitad de las diagonales para ver qué era lo que sucedía. Y efectivamente, cuando uno quita la mitad de las diagonales con esta distribución que vemos aquí, lo que vamos a detectar es que las barras que están rojas son las barras que están a compresión y las barras azules son las barras que están a tensión. En este caso, las diagonales son las que van a trabajar a compresión y los montantes van a trabajar a tensión. ¿Qué pasó entonces? Que Pratt decidió invertir esto que estamos viendo aquí y entonces lo que hizo fue, voy a regresar a la imagen anterior,
En este caso, las diagonales van, digamos, de abajo hacia arriba, hacia el centro, ¿no? Y en el centro, el nodo principal está en la parte superior. Ahora veamos qué pasa con la celosía tipo Pratt. Aquí lo que pasa es que se invierten las diagonales y ahora en el centro están viendo hacia abajo, hacia la cuerda inferior. ¿Y qué es lo que pasa con esta celosía tipo Pratt? Pues que se invierten precisamente los esfuerzos y las diagonales azules son ahora los elementos que van a estar a tensión y los montantes verticales son los que van a estar a compresión. Y Arthur Bierendeel, yendo un poco más allá, pensó en qué sucedía si eliminamos más bien todas las diagonales. Y en este caso se debe a él el nombre de las armaduras tipo Bierendeel, que son estas que vemos aquí, en donde no existe ninguna diagonal, son conexiones rígidas y están conectando la cuerda inferior y la cuerda superior, están conectadas únicamente por montantes, que son los elementos verticales. Y cuando queremos evitar tener estas diagonales que estorban en la función arquitectónica, podemos llegar a esta solución de la celosía tipo Bierendeel, en donde generalmente la altura de la armadura es la altura del mismo entrepiso que queremos salvar, para que se cumpla esta relación de que la longitud de una crujía sea igual o lo más parecida posible a la altura, de tal forma que tengamos estos elementos cuadrados más que rectangulares. Aquí también tal vez no lo mencioné, pero es importante decir que la triangulación de los elementos tiene que estar con ángulos que estén entre 30 y 60 grados, idealmente 45 grados, para que esto estructuralmente sea eficiente. Y llegamos entonces a la celosía tipo Warren, que es precisamente la que le estaba platicando hace un momento, que fue propuesta por James Warren y Wilbur Monsoni en 1848, que está formada por triángulos que son equiláteros, isósceles, en donde no se utilizan montantes. Aquí no se utilizan los elementos verticales y todos los elementos diagonales tienen la misma longitud. De tal forma que la compresión y la tensión se va a ir alternando en cada uno de los elementos. Y bueno, podemos tener ya unas armaduras mucho más complejas, como la viga en K y otros más, pero lo que queremos decir aquí es cuáles son los ejemplos más básicos de las celosías metálicas, que en realidad no solo aplican para metálicas, también se pueden solucionar en concreto o en madera. Y este fue el principio en donde se empezaron a hacer estructuras espaciales. Estas estructuras espaciales y estas armaduras empezaron a utilizarse, como les comenté hace un momento, en puentes principalmente, porque los puentes pues son estas estructuras que requieren salvar grandes claros. Y tenemos este puente Eads, que es el puente que cruza el río Mississippi, está en St. Louis, Missouri, que fue el puente de hierro más grande de la época, hasta 3 años después, cuando Gustave Eiffel construyó el puente Maria Pía en Portugal. Y era bastante grande, con 158 metros de claro entre apoyos. Era una estructura en arco y tenía o tiene una de las cimentaciones, bueno, en ese entonces, una de las cimentaciones más profundas en el agua, con 30 metros de profundidad, y sobresalían unas pilas de mampostería 35 metros sobre la superficie del agua que soportaban este arco metálico. La manera en la que se construyó fue que se colocaron unos soportes temporales de madera que iban de la pila de mampostería aquí y se fue construyendo el arco de extremo a extremo hasta cerrar justo en la clave. Cuando se cierra en la clave es cuando decimos que entra en equilibrio el arco y entonces ahora sí se empiezan a colocar estos elementos verticales y finalmente la pasarela. Aquí es importante decir que este puente era vial y ferroviario
Entonces había pues un tren que pasa por aquí abajo y los automóviles pasan por la pasarela que está aquí arriba. En ese entonces no se tenía completa certeza de que fuera a comportarse bien la estructura. Entonces, el día de la inauguración, en 1874, se hizo una prueba de carga con 20 locomotoras yendo ida y regreso y se comprobó que pues, era estable la estructura. Y también se dice que trajeron un elefante, un animal, para que cruzara el puente, porque los elefantes se dice que no cruzan estructuras que sean inestables. Entonces, pues así fue como vieron que todo funcionó bien. Y llegamos entonces, dentro de esta historia que le estoy platicando, a las estructuras reticulares. Aquí dijimos que el movimiento moderno pues surgió en el siglo XX y fue, digamos, el lenguaje más importante de la arquitectura del siglo XX y, digamos, el más característico y que tiene varios exponentes. Y Pietro Bellucci fue uno de estos exponentes de la arquitectura moderna, en donde él decía que debíamos explorar a la estructura como una solución de la forma. Entonces, es muy importante decir que aquí, cuando tenemos un problema estructural, la solución está precisamente en la forma. La forma es el resultado de la solución estructural. Y entonces aquí la geometría de estas cúpulas y de estos domos no son un capricho arquitectónico, sino que son resultado precisamente de la solución al problema estructural. Y uno de los grandes exponentes de esto fue Buckminster Fuller, que fue un inventor, un arquitecto, un ingeniero, un investigador que nació en 1895 y que ingresó a estudiar a Harvard en 1913, pero lo expulsaron porque decían que no, pues no era un buen estudiante. Entonces se fue a Canadá a trabajar en un molino y ahí aprendió ingeniería mecánica. Y después los de Harvard le dijeron que regresara y regresó en 1915, pero lo expulsaron por segunda ocasión. Y en este caso, pues lo expulsaron porque se gastó todo su presupuesto anual viendo películas de Broadway en una noche. Entonces no era un buen estudiante, pero pues él era autodidacta y la verdad es que fue una de las grandes mentes brillantes del siglo XX. Y fue cuando decidió, después de ser expulsado la segunda vez de Harvard, trabajar en la Marina durante 2 años. Y ahí fue donde inventó su primer patente, que era una grúa que sacaba aviones caídos en el mar antes de que la gente se muriera, precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Y propuso este nuevo concepto que era hacer más con menos en 1927. ¿Qué significa hacer más con menos? Pues significa poder lograr usar la menor cantidad de recursos económicos posibles y también de recursos energéticos para contaminar menos y lograr tener pues estructuras que tengan las mayores superficies construidas posibles. Aquí patentó entonces el domo geodésico, que es porque, pues digamos, por lo que conocemos a Buckminster Fuller o por lo que más famoso es, que es el domo geodésico, que consiste precisamente en esta triangulación de los elementos para formar un todo resistente. Y él propuso este término que se llama Synergetic Geometry, que tiene que ver con la sinergia, que la sinergia es un concepto en el cual decimos que las partes no son, no van a ser el resultado total del comportamiento, sino que lo importante no son las partes individuales entre sí, sino lo que importa es la interacción y la interdependencia de estos elementos que no se comportan como entes aislados. Y este comportamiento del todo es lo que resulta en una eficiente estructura o en una eficiente o económica geometría, como estos domos que vemos aquí.
Tenemos este ejemplo del Tank Car Union de Estados Unidos de 1956, que es una cúpula que tiene una retícula hexagonal, que tiene un diámetro total de 117 metros de altura, 39 metros, 117 metros de diámetro, perdón, y una altura de 39 metros, y servía para albergar y meter los vagones de ferrocarril que transportaban petróleo. Tenemos también una variación de estos domos geodésicos que hizo Emilio Pérez Piñero en España en 1900. Bueno, él en realidad vivió muy poco. De 1935 a 1972 vivió únicamente 37 años porque sufrió un accidente automovilístico regresando de una obra, pero él era un arquitecto español de Calasparra que proponía estas mismas ideas de Buckminster Fuller de tener estos grandes domos geodésicos, pero la diferencia era que las estructuras tenían que ser desmontables y transportarse en una sola pieza. Entonces, aquí lo podemos ver cómo estaba experimentando con este plegamiento de las estructuras y cómo lo podía subir a un carrito y transportarlo pues casi a cualquier sitio, ¿no? En este caso, su premisa principal era tener módulos que compactos midieran 70 por 80 centímetros y después, una vez que se desplegaban, podían cubrir áreas de 12 por 9 metros y pesar 500 kilos cada uno. Y Salvador Dalí, el artista, le pidió a Buckminster Fuller que le diseñara la cúpula para su museo. Sin embargo, Fuller le dijo que Emilio Pérez Piñero era una persona más apta para diseñar la cúpula del Museo Dalí de Figueras. Y entonces Pérez Piñero diseñó la cúpula de ese museo y también al interior diseñó esta vidriera hipercúbica, que lo interesante es que tenía un cristal aquí arriba, el cual tenía que permanecer en su sitio cuando la estructura se plegaba y se desplegaba. Esto quiere decir que no se podía romper, por supuesto, porque podría lastimar a alguien. Y entonces, pues era el reto de esta estructura plegada. Y aquí les comparto un pequeño video que espero puedan ver, en el que podemos ver cómo se pliega la estructura con unos carritos. Se pliega, se coloca en un transporte que puede ser aéreo o terrestre. Cuando llega al sitio, los módulos individuales se despliegan y se fijan de manera rígida los nodos. Y después, por medio de grúas, se hace el lizaje de la estructura para poder hacer el montaje y se coloca una cubierta que generalmente es ligera y finalmente pues se pueden ver aquí el uso que se le puede dar a la estructura. Y con esto llegamos a las estructuras reticulares, que las estructuras reticulares podríamos clasificarlas, digo, ya las vimos en todos estos ejemplos, pero me gustaría verlas clasificadas. Podemos clasificarlas como estructuras de una capa, de dos capas y de celosías en armadura. Podemos tener estructuras reticulares que sean diagonales o rectangulares. Aquí podemos ver que la diagonal funciona como vemos aquí en la imagen, o bien rectangulares como vemos aquí. Podemos tenerlas en dos direcciones, como son estas, en 4 direcciones, hexagonal, triangular, triangular. Entonces, diríamos que en 2 direcciones es cuando pueden ser diagonales o rectangulares. En 3 direcciones, pues es generalmente cuando tenemos triangulaciones en los elementos, y en 4 direcciones, pues ya es cuando tenemos, digamos, más estructuras de triángulos o de rombos, en donde sí las cargas se transmiten hacia 4 lados. Aquí podemos ver las estructuras reticulares de doble capa, que la doble capa tiene que ver con tener una retícula
arriba de otra retícula unidas por medio de unos elementos que son perpendiculares a las dos retículas. Esto lo que hace es que la retícula sea mucho más eficiente que si fuera la estructura reticular simple. Y podemos tener que la retícula que va arriba de la otra pueda ser en offset, es decir, que esté desfasada de la de abajo, o puede estar alineada. También podemos ver aquí pues varias formas de cómo puede ser, ¿no? Puede ser que la de abajo esté sesgada 45 grados, como se ve aquí. Pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados. Aquí lo vemos, digamos, en planta y en elevación. Y estas geometrías, pues lo que hacen es que generan mucha mayor rigidez que si fuera una sola capa y podemos tener mucha mayor flexibilidad en los apoyos. El apoyo puede coincidir con algún nodo que está en la retícula inferior y que no necesariamente se refleja en la superior. También tener estructuras de doble capa lo que permite es poder colocar instalaciones, iluminación, ventilación en el espacio que queda entre los dos. Y esto lo que tiene también de característica es una alta hiperestaticidad. ¿Qué queremos decir con hiperestaticidad? Que son estructuras que si falla alguno de los elementos, tenemos muchos más que saldrían al rescate para que la estructura no colapse, ¿no? Hablamos de una estructura isostática cuando uno de los elementos, si falla, sí va a provocar el colapso total de la estructura. Pero estas estructuras reticulares, como tienen tantas barras y tantos elementos, entonces son hiperestáticas y son pues, mucho más seguras estructuralmente. Podemos clasificarlas también, miren en esta imagen de aquí, que es un domo geodésico de Buckminster Fuller en la American Society for Metals, en las oficinas en Ohio, es esta. Si se fijan, pues tiene en esta imagen central dos capas, ¿no? Y es una estructura hexagonal de dos capas. Pero bueno, podemos clasificar entonces a las estructuras reticulares como planas, geometrías de forma libre y domos y bóvedas de cañón. Tenemos este ejemplo que es el Ford Rotunda de Buckminster Fuller de 1953 en Estados Unidos, que es una estructura de doble capa y si se fijan, pues tiene como una forma de tetraedro y tiene estas triangulaciones de los elementos. Tiene una capa superior y otra capa inferior que se unen entre sí por medio de unos elementos perpendiculares a las dos capas. Tenemos justamente este, que ya no me acordaba si lo había puesto en la presentación, pero sí es el que les comentaba hace un momento, que es este tomo de la American Society for Metals de Buckminster Fuller de 1959, que está en Ohio. Y es un domo geodésico que cubre 84 metros de diámetro y 31 metros de altura. Y como podemos ver, pues es un entramado de tipo hexagonal de dos capas. Y está apoyado únicamente en 5 puntos que están estratégicamente colocados y también equidistantes entre sí, simétricos. Y estos 5 puntos representan las 5 bases de la industria siderúrgica en Estados Unidos, que son la educación, la investigación, la ingeniería, la producción y la administración. Y un dato interesante de esta estructura es que cubre una superficie total de 4.645 metros cuadrados y la estructura pesa únicamente 80 toneladas. Esto quiere decir que si ustedes dividen 80 toneladas entre los 4.645 metros cuadrados, se darán cuenta que la densidad de la estructura es de 17 kilos por metro cuadrado. Esto quiere decir que es una estructura súper ligera, ¿no? En realidad, pues un edificio normal, pensemos un edificio en una zona sísmica baja, pues puede andar su densidad de acero en unos 60 kilos por metro cuadrado.
Uno de una zona sísmica más alta podría estar en unos 90 kilos por metro cuadrado. Y ya en una zona de sismicidad alta, pues podemos hablar de edificios ya muy pesados de entre 100 y 120 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cubierta ligera para una terraza, por ejemplo, pues puede llegar a pesar unos 30 kilos por metro cuadrado. Entonces, hablar de que un domo tan grande como este, que incluso es el domo geodésico abierto más grande considerado en el mundo, así al aire libre, y que este pese 17 kilos por metro cuadrado, pues es una gran hazaña arquitectónica y estructural. Y podemos tener también estos que no son completamente domos, sino son ya bóvedas de cañón corrido, que pueden tener estas distribuciones, como la vemos aquí, unas triangulares en 4 direcciones, triangular en 2 direcciones, diagonales, o incluso podríamos tener una bóveda compuesta de una retícula hexagonal como la que vemos aquí. Esta pues sería una geometría más compleja, pero también tendría eficiencia estructural y también se podría ejecutar. Y llegamos entonces a las estructuras espaciales, que las estructuras espaciales pues ya también no solo aplican, digamos, en este momento histórico del siglo XX, sino que se han ido evolucionando cada vez más en el siglo XXI. Y aquí tenemos esta estructura que me parece muy interesante hasta como objeto escultórico, que es la torre de observación de Alexander Bell en Nueva Escocia en 1907, que fue un precursor del sistema de nodos. Aquí tenemos unas piezas que son tubulares metálicas que forman pues, estos elementos en diagonal que son muy rígidos y se pueden lograr cubrir pues, estos claros tan grandes. Aquí podemos ver que es una especie como de mirador en donde se accede por una escalera y la escalera precisamente está adosada a esta armadura metálica, ¿no? También podemos tener, utilizando este sistema de nodos en donde utilizamos armaduras, el complejo deportivo Rotterdam en los Países Bajos de 1971. Aquí se puede ver la escala humana de la armadura. Y cómo trabaja esto es que tenemos un mecanismo resistente y otro mecanismo estabilizador. Entonces, digamos que el mecanismo resistente puede ser la cuerda superior o inferior, al revés, y que el estabilizador sea la otra, de tal forma que cuando se unen la capa superior con la inferior por medio de tirantes y puntales, pues entra en equilibrio la estructura. En este caso, pues los marcos están a cada 18 metros, están a 5.5 metros de altura, y fue una estructura bastante grande y una proeza estructural en 1971. Y se fijan en esta imagen para que las armaduras no sufran este pandeo lateral, pues están unidas aquí en los nodos por estos tubulares, justo en este punto aquí donde se vuelve cero los esfuerzos, ¿no? Y llegamos entonces ya a estructuras mucho más complejas como las que ha trabajado Shigeru Ban, como las superficies de rotación. Y aquí tenemos este ejemplo del pabellón japonés en la exposición Hannover en Alemania del año 2000, en donde tenemos cómo rota una curva sobre su propio eje, y es el ejemplo más simple de una forma geométrica en cúpula, como lo vemos aquí. Tenemos también las superficies de forma libre, que son estas, que tienen ya geometrías mucho más complejas, como este auditorio en Alemania de Frank Gehry, que Frank Gehry ya dijimos que es el mismo arquitecto que hizo el Walt Disney Concert Hall. Y esta estructura pues surgió a partir de un
de unos precursores que fueron Gonchen y Castaño, que en los años 1960 aplicaron técnicas de diseño y construcción reticular para generar formas complejas. Y ellos dos, Gonchen y Castaño, podemos decir que fueron los pioneros en utilizar las primeras formas libres. Aquí lo que sucede es que se tiene mucha mayor flexibilidad del espacio que las formas geométricas clásicas, como estos cilindros, conos, esferas y superficies de rotación incluso. Y aquí Frank Gehry, para lograr tener esta estructura, hacer los planos y llevarlo a la construcción, pues empleó sistemas computacionales ya muy avanzados y escáner 3D, en donde se pueden poner tridimensionalmente estos datos y a esto se le llamó la era digital. La era digital, pues digamos que ya es en la que estamos actualmente, en donde la automatización y hacer los elementos vía computarizada en cada una de sus partes, pues ya es esencial para poder lograr tener estas estructuras muy complejas. Y entonces podemos cerrar aquí con el acero y la arquitectura en el siglo XXI, que lo que podemos decir es que en los últimos años del siglo XX, pues ya se empezaban a usar estas estructuras cada vez más complejas y hubo como un avance en materia de diseño arquitectónico, y lo que se requirió es tener estructuras que fueran más flexibles, mucho más dinámicas, y esto pues puede ser posible gracias a la tecnología. Y entonces, pues con esto llegamos al siglo XXI, en donde el acero puede ser una solución estética a esta arquitectura contemporánea y esta estética que vemos aquí, que en otro material pues sería más complejo de llevar a cabo. Hablamos de la era digital, que se le llamó la revolución digital, en donde los avances tecnológicos tomaron vuelo, y entonces surgieron unas nuevas ideologías. Ya platicamos de las ideologías del siglo XX, de las vanguardias del siglo XX, y en este caso podemos hablar de Neil Leach, que él decía que la estética contemporánea estaba basada en los conceptos de reproductibilidad digital, que es precisamente la virtualización de la realidad. Aquí, pues claramente, entre más compleja sea la arquitectura, pues se requieren atender soluciones estructurales cada vez más complejas. Tenemos el ejemplo de la cubierta del Gran Atrio del Museo Británico de Norman Foster, en donde se utilizó una estructura de acero inoxidable y se hizo por medio de un sistema informático el desglose de todas estas piezas para poder lograr cubrir toda esta superficie. Entonces es una gran concha muy ligera que cubre una superficie total de 6.300 metros cuadrados. Tenemos como ejemplo también la Mediateca de Sendai de Toyo Ito en Japón del 2001, que es una estructura interesante porque consiste en unas columnas arbóreas, que son las que vemos aquí, únicamente son 13 columnas, que están compuestas por por una retícula formada por estos tubulares, y la sección circular va cambiando en altura y sirven estas columnas para albergar las circulaciones verticales, así como las instalaciones, elevadores, etc. Y se asemejan a los troncos de un árbol, y lo que permiten es tener mucha mayor iluminación. Y el sistema de entrepiso, pues son unas armaduras que están entre los árboles, y pues es un sistema estructural complejo de esta nueva, resultado de esta nueva era digital. Y también podemos tener los cascarones de forma libre como tipología estructural, y aquí pues hay una búsqueda de que el cascarón se asemeje lo más posible a la naturaleza en su geometría, y debe haber como una eficiencia para la transmisión de las cargas del sistema. Y la cáscara es una superficie curva que se desarrolla en una, dos o tres direcciones. Estas cáscaras las hemos visto mucho en algunas instalaciones deportivas.
Un ejemplo de ello es el Estadio Nacional de Varsovia, en Polonia, que se terminó en el 2011. Y aquí pues tenemos como estructura unos postes de acero que están inclinados y para poder soportar esta gran cubierta que está en voladizo, pues tenemos unos cables tensados que están hacia el interior y con esto se puede cubrir una superficie total de aproximadamente 69,000 metros cuadrados sin ningún apoyo intermedio, ¿no? Todos en el perímetro. Tenemos también el ejemplo del City Hall de Norman Foster en Inglaterra del 2002, que es un sistema estructural en forma de cascarón. Tiene 10 niveles de altura, 45 metros de altura, y tiene una forma esferoidal deformada. Y esto pues también tiene una geometría compleja y son estos cascarones de forma libre característicos del siglo XXI. Y finalmente pues podemos hablar del sistema Diagrid como solución envolvente, que el sistema Diagrid en español se le conoce como rejilla perimetral, rejilla diagonal, y consiste en tener, yo diría que es como la diagonalización de la columna, en donde la columna es columna contra viento, y entonces no solo ayuda como a descargar estas solicitaciones verticales, sino también ayuda al comportamiento lateral del edificio, ¿no? Aquí la disposición generalmente es triangular y se coloca generalmente siempre en el perímetro de la estructura, de tal forma que es una fachada que tiene una función estructural, pero a su vez pues puede tener este diseño arquitectónico que puede ser parte de la estética del edificio. Se ha comprobado que además de que sísmicamente funciona muy bien el sistema Diagrid, pues también utiliza menos cantidad de acero. Y entonces, al utilizar menos cantidad de acero, pues se hacen soluciones mucho más sustentables. Tenemos este ejemplo de esta torre que se me hace muy interesante, que es la torre de Chukov en Rusia. Y entre 1886 y 1895, él desarrolló y patentó cubiertas que tenían esta configuración romboidal. Y esta, con una altura similar a la de la Torre Eiffel, únicamente pesaría el 30% de lo que pesó la Torre Eiffel. ¿Y por qué? Precisamente por esto, ¿no? De los rombos y la triangulación de los elementos. Bueno, hubo una escasez de material debido a la guerra civil. En realidad, recordemos que en las guerras pues, se emplea mucho el acero para todos los tanques y para todas las herramientas, entonces escaseaba el acero durante las guerras. Y entonces derivó en una segunda versión en la que solo medía 160 metros y pesaba 1,000 toneladas. En este caso, esta torre, que pues, se parece un poco a la Torre Eiffel, pero más ligera, pues tiene esta como geometría un poco piramidal, en la que podemos decir que estructuralmente funciona muy bien y es muy eficiente porque tiene la mayor cantidad de área hasta arriba y entonces pues con una celosía abierta y unos cinturones horizontales rigidizantes pues se pudo resolver. Dentro de este sistema Diagrid, bueno, la anterior torre, pues podemos decir que es un sistema Diagrid más antiguo, pero hablando de los más modernos, podemos ver la Red Swiss Tower de Norman Foster del 2004, en donde se utilizaron 10,000 toneladas de acero y se utilizó también la forma de cáscara como solución estructural. Y Norman Foster siempre ha dicho que, bueno, conoció a Buckminster Fuller e incluso trabajaron en algunas cosas juntos, que no fueron construidas, pero digamos que Fuller fue el maestro de Norman Foster y entonces Foster dice que este edificio está basado en estas teorías de Fuller de la climatrophies, en donde son como oficinas donde pues el
clima sí es muy importante y respetar todas las condiciones energéticas. Y esta forma aerodinámica que tiene el edificio, pues no requiere columnas porque ya es una rejilla perimetral que es esta de aquí. Y pues únicamente los elementos de servicio se encuentran al centro y ya no se requieren más columnas más que esta rejilla. Tenemos también el Estadio Olímpico Al Ain en los Emiratos Árabes del 2014, donde se utilizó este sistema Diagrid que vemos aquí y esta gran cubierta en volado. Y este otro edificio que me parece muy interesante, que es el Brunel Building de Fletcher Priest Architects en Londres del 2019, bastante reciente, que utiliza el sistema Diagrid con este exoesqueleto de acero, que si se fijan, pues no es necesariamente simétrico, tiene una geometría poco ortodoxa, pero sirve para la diagonalización de esta columna que requerimos para darle estabilidad lateral al edificio y sufrir menos deformaciones laterales por viento y por sismo. Y finalmente, pues lo interesante es que tiene un diseño muy bonito de las conexiones y se desplanta sobre unos pedestales aquí de concreto. Y finalmente la Torre Diagonal 00 en Barcelona, pues también es una sede corporativa telefónica de Cataluña que tiene 110 metros de altura, tiene 24 pisos y tiene esta geometría romboidal. Aquí vemos la propuesta en sistema Diagrid y pues tiene esta forma de rombo en planta y se comporta muy bien con este sistema Diagrid. Y bueno, pues con esto podemos acabar la breve historia sobre esta expresión de las estructuras de acero en la arquitectura. Y si alguien tiene algún comentario o alguna duda, con mucho gusto podemos platicarlo. Hola, sí, perdón, maestra. Tenemos 3 preguntas que, viéndolo bien, creo que ya en el momento, pero se las voy a hacer de todos modos. Nos decían, ¿cuál es el claro más grande en la actualidad que se haya librado constructivamente con acero? El claro más grande. Híjole, no tengo ese dato a la mano, la verdad es que quizás no me quiero equivocar. Em, lo puedo investigar, pero en realidad, híjole, yo creo que hay claros grandísimos de mucho más de 100 metros, 150 metros, yo creo que más de 200, que se han logrado, pero específicamente en decirles un ejemplo, no tendría ahorita un ejemplo a la mano, pero es una interesante pregunta para ver actualmente cuál sería ese claro, ¿no? Pero si estamos hablando que en el siglo XIX había estructuras que libraban pues más de 150 metros de claro y estábamos hablando de 1800, pues yo creo que ahorita en el 2021 pues tendría que ser mucho más, pero es interesante, lo voy a investigar. Ok, perfecto. Otra de las preguntas es, ¿habrá algún material que se asemeje a las propiedades del acero, como alguna nueva tecnología? Em, pues es que en realidad yo creo que no sé, un material similar al acero, pues más bien serían sus derivados, ¿no? Pero digamos, un material nuevo, que se parezca al acero, ¿no? En realidad, pues se logran las estructuras con muy pocos materiales, ¿no? Que son mampostería, concreto, madera y acero. Y en realidad, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Y el acero en este caso en particular, pues la ventaja es precisamente que con elementos que son muy poco robustos, se pueden lograr claros muy grandes y se puede construir de manera más rápida. Más bien habría que estudiar, digamos, cómo está en el tema de economía, pero pues lo que puedo decir es que más bien no es que exista como un material nuevo, diría yo, sino que más bien son, por ejemplo, parecidos al acero, pues más bien son aceros de súper alta resistencia, que son los que se utilizan, por ejemplo, para torres ya de muy gran altura, ¿no? Por ejemplo, ahorita unos edificios
que se están haciendo que medirán 1 kilómetro o 300 metros de altura, pues ahí sí se utiliza concreto y acero de muy, muy alta resistencia. Ok, perfecto. Y el último comentario es, de acuerdo a todo lo que nos ha mostrado, ¿alguna nueva tendencia o alguna vanguardia que se esté, bueno, no, ahora sí que no podemos decir que ahora hay un cierto estilo predominante, pero de las nuevas, de los nuevos arquitectos, ¿hay alguna tendencia o alguna vanguardia que se esté como generando en este momento? Sí. Pues yo diría que ahorita es como la época de la pluralidad y que ahorita, pues podemos decir que hay muchos estilos arquitectónicos hoy en día y depende de cada arquitecto, pero yo diría que algo en común que si no tienen deberían de tener los arquitectos de hoy en día, pues es preocuparse por la sustentabilidad y tratar, digamos, de que, regresando a esta idea de Buckminster Fuller, evitar pues utilizar mucha energía para producir construcciones, porque ya sabemos que la construcción pues es uno de los mayores contaminantes que existen actualmente. Entonces, pues yo creo que lo que deberíamos buscar, más que una tendencia como de expresión de cómo se va a ver, pues más bien que sea como esta tendencia a buscar la sustentabilidad en la arquitectura. Ok, muchas gracias, arquitecta Brenda. Gracias, Manuel. Pues, maestra en ingeniería, muchas gracias, Nina Casas. Muchas gracias por esta presentación. Es bien interesante ver cómo han evolucionado las estructuras de acero, cómo se han ido transformando en tantos años, pero que sin duda ahora pues la tecnología nos pues ayuda mucho tanto para su cálculo como para su diseño y se logran unos trabajos, unos proyectos súper interesantes y bueno, qué bueno que ha sido ocasión para que conozcamos más de cómo se ha evolucionado este material que es tan noble y tan flexible. Muchas gracias por su presentación, está excelente. Y si tenemos algún reconocimiento, arquitecto. Sí, claro, Arqui. No, me dice si ya la tengo en pantalla, por favor. Ya. Ok, le doy lectura. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento a la maestra en ingeniería Nina Casas Gusic por su excelente ponencia en la charla El acero como expresión en la arquitectura a favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo a 8 de noviembre del 2021. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, en el periodo 21-23. Maestra en ingeniería, ¿algún comentario final para terminar? Pues únicamente agradecerles a todos por la invitación y me dio mucho gusto estar con ustedes. Ok. Arqui Brenda. Pues muchas gracias y esperemos que no sea la única ocasión que podamos volver a contar con su presencia, con charlas tan interesantes como la del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.